Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Yaniret González, estudiante de Ingeniería Mecánica, cursante de la materia Tecnología Energética de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. El presente video tiene el fin de informar sobre los diversos aspectos de la energía eólica. Estaremos definiendo y estudiando los siguientes conceptos: la definición, la historia, las características, los tipos de energía, las partes de un aerogenerador, los procesos de transformación, los tipos de aerogeneradores, los diferentes parques eólicos del mundo, los parques eólicos en Venezuela, la energía renovable y sostenible que produce la energía eólica y el impacto de esta en la humanidad. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es la energía eólica? Desde hace mucho tiempo, la energía ha constituido una pieza clave para el desarrollo de la humanidad. El hombre, desde principios de su existencia, ha necesitado la energía para sobrevivir y avanzar. La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, la capacidad de hacer funcionar las cosas. Entonces, en términos simples, la energía eólica es aquella que se obtiene a partir de la fuerza del viento. Pero ¿cómo se obtiene? A través de un aerogenerador que transforma la energía cinética de las corrientes del aire en energía eléctrica. Estos aerogeneradores se colocan en lugares estratégicos y ellos cuentan con grandes palas que capturan la energía cinética del viento haciéndola girar. Este movimiento se transfiere a un generador que convierte la energía mecánica en electricidad, que a su vez se integra a la red eléctrica para su distribución y uso. Hablemos un poco de la historia respecto a cómo surge la energía eólica. La energía eólica es, junto con la energía térmica, uno de los tipos de energía más antiguos que existe en la humanidad, o que es más reconocible. Solamente con recordar el movimiento de los barcos de vela gracias al viento o en el funcionamiento de los molinos para moler trigo o extraer agua, podemos ver presente la energía eólica. En el siglo VII, en la antigua Persia, comienzan a utilizarse molinos de viento para moler granos y para bombear agua. Estos molinos eran rígidos con una estructura vertical de madera. Contaban con 6 o 8 palas recubiertas con tela. Estas aspas tenían conectadas un eje central que a su vez estaba acoplado a una piedra de moler o a un mecanismo que servía para el bombeo de agua. Cuando el viento soplaba, las palas del molino comenzaban a girar y recogía el movimiento, activando así el mecanismo de bombeo o de moler. Luego, a partir del siglo XI, cuando los molinos comienzan a popularizarse y verse en Europa, se expande y es mayor su conocimiento, entonces procede a las mejoras de estos molinos, perfeccionando su mecanismo, sus sistemas de orientación y regulación con cabezas giratorias que se volvían mucho más eficientes. A mediados del siglo XIX, cuando esta tecnología saltó a América, aparece el molino multipala americano, que se emplea especialmente en grandes llanuras estadounidenses para bombear agua de pozos subterráneos. A diferencia de los europeos, que tenían un solo rotor de eje horizontal, los molinos multipalas americanos tenían un eje vertical con múltiples aspas, como lo que podemos ver en la imagen central. Estas aspas, al ser más cortas y estar dispuestas verticalmente, permitían capturar el viento desde cualquier dirección, lo que hacía que estos molinos fueran más eficientes en áreas donde los vientos fueran cambiantes y no unidireccionales. Ya enfocándonos más en los molinos de viento particularmente, tenemos que desde que empezó la emigración desde Europa, llevó esta tecnología a Norteamérica, y a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se comenzaron a usar los molinos de viento para bombear agua en granjas y en ranchos. Luego se utilizó para obtener electricidad en hogares y en la industria. En la segunda mitad del siglo XIX tuvo lugar uno de los avances más importantes de la tecnología, que era el aprovechamiento del
del viento, con la aparición, como lo había nombrado anteriormente, del molino multipala, utilizado para el bombeo del agua prácticamente en la mayoría del mundo. Posteriormente, este se aprovecharía para la generación de energía eléctrica. Otro hito importante es la creación de la primera turbina eólica para la generación de la electricidad, creado por el científico Charles Brush en 1887 en Cleveland, Ohio. Esta turbina se consideraba de dimensiones gigantes, puesto que el diámetro del rotor era de 17 metros y tenía aproximadamente 144 palas. Estas palas eran hechas de madera y se decía que era capaz de iluminar 350 hogares de ese entonces. La podemos ver en la imagen grande de la presentación. Sin embargo, esta turbina eólica sufrió daños debido a una tormenta, aunque el científico Charles Brush construyó nuevamente otra turbina que fue capaz de generar 30 kilovatios de electricidad, convirtiéndose así en la turbina más grande del mundo en ese momento. Su capacidad era tanta que se utilizó en un tiempo para iluminar el alumbrado público de Cleveland. Por otro lado, tenemos a otro personaje importante de la evolución de los molinos de viento, que es el científico danés Paul Lacour, que también descubrió que las turbinas eólicas con pocas palas de rotor son más eficientes para la producción de electricidad que las turbinas multipalas, ya que se logra una velocidad de rotación mayor que por la que fueron construidas por el otro científico Brush. El molino de pocas palas tiende a ser más eficiente por la velocidad adquirida. Características de la energía eólica. Dentro de sus características podemos ver que es renovable, ya que procede de un recurso presente en la naturaleza de manera prácticamente inagotable. Tiene disponibilidad global, utiliza tecnología avanzada, tiene un impacto positivo en la economía, puesto que es generadora de avances tecnológicos y de empleos. Es flexible y escalable. Esto respecto a que puede ubicarse y adaptarse el tamaño y las funciones según el objetivo que se vaya a crear para generar la energía eólica. Reduce la huella ecológica, ya que su materia prima pues, es el aire. Tiene una buena integración con la red eléctrica, es compatible con otras energías renovables como la solar, y la vida útil de sus instalaciones es prolongada. Acá tenemos los tipos de energía eólica. Tenemos dos: la energía eólica terrestre o onshore y la energía eólica marina offshore. La diferencia entre ellas es simplemente su lugar de aplicación. Por la parte de la energía eólica terrestre, las estructuras similares a los molinos de viento son llamados aerogeneradores y son los responsables de generar energía eléctrica a partir de las fuerzas del viento. A su vez, los parques eólicos son instalaciones formadas por un conjunto de aerogeneradores de gran potencia conectados a la red de distribución eléctrica. Esto debe colocarse en un lugar que suele tener una cantidad suficiente de influencia eólica, como grandes estepas o regiones costeras. Por otro lado, la energía eólica marina se produce de manera similar a la terrestre, sin embargo, su diferencia es que está en medio del mar. Se dice que es un poco más eficiente porque el viento no encuentra obstáculos a su paso y es más constante su paso por los aerogeneradores. Componentes de un aerogenerador. Estos tienen diferentes componentes que integrados ayudan a generar correctamente la energía eléctrica. En primer lugar tenemos la veleta, que es el instrumento que se utiliza para reconocer o para orientar la dirección del viento. Tenemos el rotor, que está conectado a las palas, que está destinado a capturar la energía del viento. Seguidamente tenemos nacel o góndola, que es la estructura situada en la parte superior del aerogenerador, en el caso de los aerogeneradores horizontales,
que alberga el sistema electrónico y mecánico para transformar la energía de aire en electricidad. Tenemos el eje lento, que es el encargado de recibir el movimiento de las palas, conectado al mecanismo multiplicador, que es el encargado de aumentar la velocidad recibida por el eje lento. También tenemos el generador, que mediante la conexión entre el mecanismo multiplicador y un eje denominado eje rápido, forma la energía eléctrica. Seguidamente también tenemos la torre, que es una estructura que sostiene al rotor y al generador en lo alto de la torre. La altura de la torre es crucial, ya que a mayores alturas suele haber vientos más fuertes y constantes. El transformador, también está el sistema de control de orientación, que permite maximizar la captura del viento, garantizando así un rendimiento eficiente. Cómo se convierte la energía del viento en energía eléctrica. Iniciamos con la captación de energía de viento, que se inicia cuando el viento impacta en las palas del rotor del aerogenerador. Estas palas tienen un diseño aerodinámico que buscan maximizar la captura de energía cinética del viento. Es importante señalar que los aerogeneradores están diseñados para operar dentro de un rango específico de velocidades del viento. Si es muy lento, no va a producir la energía suficiente, pero si es muy rápido, puede ser de gran peligro. Luego, al girar el rotor, el viento provoca el giro de las palas alrededor de su eje. Este movimiento se transmite mediante un eje conectado a un mecanismo que a su vez está conectado a un transformador. La generación de energía es el elemento clave entre la energía eléctrica, mecánica y la energía eólica. Generalmente los aerogeneradores emplean un generador síncrono o asíncrono. En un generador síncrono, la velocidad de rotación del rotor y la frecuencia de la corriente generada están sincronizadas. Por el contrario, en un generador asíncrono, estas variables no están rígidamente sincronizadas, lo que ofrece mayor flexibilidad en su funcionamiento. Por otro lado, se ejerce un control de la orientación, ajustando el rotor para maximizar la eficiencia. Finalmente, pasa por un proceso de transformación y distribución de la energía. La energía creada en el nacel del aerogenerador normalmente suele ser corriente alterna. Sin embargo, mediante un proceso de transformación, mediante el dispositivo denominado transformador, este eleva la tensión y la adapta a niveles requeridos por la red eléctrica. La energía eléctrica es transferida mediante cables desde el aerogenerador hasta un centro de transformación. En este punto se integra a la red eléctrica para su final distribución. Los tipos de aerogeneradores. Existen dos tipos en general. El primero es aerogenerador de eje horizontal, o sus siglas en inglés HAWT. Su característica destacada es que su eje de rotación es paralelo al suelo. Está compuesto, al igual que el generador vertical, por un rotor, el nacel, la torre, el sistema de orientación, y su eficiencia va desde 35 hasta 45% de la energía de viento captada. En otro lugar tenemos los aerogeneradores de eje vertical, o sus siglas en inglés VAWT. A diferencia de los aerogeneradores horizontales, estos no necesitan un sistema de orientación, puesto que las aspas o sus palas, debido a su forma, adaptan o capturan de cualquier dirección del viento la energía eólica. Su eje de rotación es perpendicular al suelo y existen dos grandes tipos de las palas. Están las de forma de arrieros y los Savonius, que tienen forma de S. Ambos permiten capturar el viento en diferentes direcciones. Entonces, ahora que conocemos los tipos de aerogeneradores, ¿qué diferencia uno del otro, más allá de su forma física? Un factor es la eficiencia, este es un factor crucial para el rendimiento y la rentabilidad de estos aparatos.
Los de eje horizontal tienden a tener mayor eficiencia global debido a su capacidad para aprovechar mejor la velocidad y dirección del viento. Por otro lado, los de eje vertical tienen una eficiencia ligeramente menor debido a las interacciones entre las palas y el viento en diferentes ángulos de ataque. A pesar de que los aerogeneradores verticales pueden captar el viento desde diferentes direcciones, no significa que sea el más eficiente para generar energía eléctrica. Por otro lado, también tenemos otra característica de diferencia entre ellos dos, que es el costo. Como el aerogenerador horizontal es el más común hasta ahora, los aerogeneradores de eje vertical pueden ser más costosos debido a su posición en el mercado y al volumen de su producción. También tenemos la diferencia del mantenimiento y la vida útil. Esto tiene que ver con los costos, puesto que los de eje horizontal, a ser más comunes, son más fáciles de mantener debido a su accesibilidad. También tenemos el impacto visual respecto a estos aerogeneradores. Tanto los horizontales como los verticales se consideran formas de generación limpias. Sin embargo, el tamaño de los de eje horizontal es mucho mayor, ya que ocupan más espacio y son de mayor tamaño tanto en altura como en el tamaño de su rotor, porque los de eje vertical pueden orientarse de manera más compacta y generar menor impacto visual. Una diferencia importante es de acuerdo a su aplicación. Los de eje horizontal son más adecuados para proyectos a gran escala como parques eólicos comerciales, donde se busca una alta capacidad de generación y de eficiencia. Por otro lado, los de eje vertical son más versátiles y pueden ser utilizados en aplicaciones urbanas o en instalaciones descentralizadas, debido a su menor tamaño. Podemos definir dos tipos de tamaños de aerogeneradores. Son las pequeñas y las grandes turbinas eólicas. En cuanto a las pequeñas, están diseñadas para la generación de energía descentralizada y en cierto tipo de un lugar. Normalmente generan menos de 100 kilovatios y con diámetros de rotores pequeños que varían desde pocos metros hasta un máximo de 25 metros. Comúnmente son utilizadas para aplicaciones residenciales, agrícolas y comerciales pequeñas. Normalmente estas turbinas eólicas generan energía a partir de la velocidad de 4 metros sobre segundo aproximadamente. Por otro lado, las turbinas eólicas grandes, también conocidas como turbinas a gran escala o de utilidad industrial, tienen capacidades mucho mayores que la pequeña. A menudo van desde 1 megavatio a varios megavatios. Los diámetros del rotor de estas turbinas pueden superar hasta los 100 metros. La energía generada se alimenta típicamente a la red energética para satisfacer necesidades de ciudades, regiones o incluso países enteros. Los grandes aerogeneradores comienzan a generar electricidad desde 7 a 9 millas por hora en velocidad y pueden operar de manera eficiente de 50 a 55 millas por hora, colocados en torres altas de 500 a 900 pies. Acá existen muchos parques eólicos en el mundo, entre los que podemos destacar 10 por su importancia adquirida a los años y por la capacidad que tienen de generar energía eléctrica. El primero es el complejo eólico Gansu, ubicado en China, que genera 7.965 megawatts, con una cantidad de 2.700 turbinas trabajando. Por segundo lugar, tenemos el Centro de Energía Eólica Alta, en California, Estados Unidos. Genera 1.547 megawatts y la producción se destina a una empresa encargada de distribuir energía eléctrica. En tercer lugar, tenemos el Parque Eólico de Mumpadal, en India, genera 1.500 megawatts. El número 4, el Parque Eólico Jaisalmer, genera 1.064 megawatts. Este está ubicado también en la India. El Parque Eólico Steeper Flats, ubicado en Oregón, Estados Unidos, genera 845 megawatts.
La energía que produce este parque es suficiente para satisfacer las necesidades eléctricas de más de 235.000 hogares. En el número 6 tenemos el parque eólico Roscoe en Texas, que genera 781,5 megawatts. En el número 7 tenemos el Centro de Energía Eólica Horse Hollow en Texas, que genera 735,5 megawatts. En el número 8 tenemos el parque eólico Capricorn Wright, que genera 662,5 megawatts, también ubicado en Texas. Número 9, el parque eólico Pantel en Rumania, que genera 600 megawatts. Luego está el parque eólico Folwell en Indiana, en Estados Unidos, que genera 599,8 megawatts. Estos se pueden considerar como los más grandes del mundo debido a su capacidad para generar energía eléctrica. Parques eólicos en Venezuela. Existen dos parques, o mejor dicho, dos proyectos en Venezuela respecto a la energía eólica. Sin embargo, y lamentablemente, estos parques están actualmente, digamos, en proyecto, no están en gestión ni en desarrollo. El parque eólico de Paraguaná sí se logró desarrollar, sin embargo, su abandono pues hizo que se perdiera este proyecto. Está ubicado en la península de Paraguaná, en el estado Falcón. Era uno de los proyectos de energía más importantes del país. Pues tuvo un desarrollo lento que ahora en la actualidad está abandonado. Se había proyectado para generar una potencia de 100 megavatios y ya se había logrado hacer una instalación de 76 aerogeneradores. Y sin embargo, solo 35 de ellos estaban en pleno funcionamiento. El parque eólico de La Guajira, por su lado, sí quedó solo planteado como un proyecto. Entonces, ¿qué beneficios medioambientales provee el usar la energía eólica? Primero que nada, el viento proporciona el tipo de energía que la sociedad demanda. Puesto que el viento es el generador de la energía, este es un recurso que genera energía limpia, fiable y accesible. La energía eólica no produce gases de efecto invernadero, pero tampoco emisiones contaminantes, por lo que la convierte en una energía que contribuye al desarrollo sostenible y a la protección del futuro del planeta. La utilización de la fuerza del viento, en combinación con la tecnología cada vez más avanzada de los generadores, hace que la industria energética sea día tras día una fábrica considerada más eficiente y más rentable. Y cabe destacar que los parques eólicos permiten un uso sostenible de la tierra y mar. Siempre es verdad que los aerogeneradores, sean tierra o mar, ocupan un espacio importante. Sin embargo, poniendo en una balanza los beneficios, estos se hacen mucho mayores respecto a estas limitaciones de utilizar grandes extensiones de espacio. ¿Qué impacto finalmente tiene la energía eólica en la humanidad? Ya para cerrar el tema, podemos decir que la energía eólica ayuda en diferentes factores sociales, como el desarrollo tecnológico, que como lo vimos al principio, la antigüedad se fue desarrollando a partir de los molinos de viento utilizados para moler granos, hasta los modelos de aerogeneradores. La tecnología ha evolucionado considerablemente, impulsando avances en ingeniería, materiales, diseño y contribuyendo al progreso técnico de otros campos. La sostenibilidad y el medio ambiente. La energía eólica es una fuente de energía renovable que ayuda a reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuye las emisiones de gases del efecto invernadero. En la economía y empleo, la industria eólica, mediante su avance en cuanto a la tecnología, ha generado millones de empleos en todo el mundo, especialmente en las partes donde se desarrollan los parques eólicos.
ya que desde la fabricación e instalación de las turbinas hasta el mantenimiento y su operación requiere de mano de obra humana. Descentralización energética. Como vimos en algunas partes de la presentación previamente, un aerogenerador permite descentralizar y obtener energía para un lugar en específico si se hace a pequeña escala o en muchos lugares si se hace a gran escala, ayudando así a áreas remotas que pueden obtener energía eléctrica mediante la aplicación de un aerogenerador. También tenemos factores como innovación en las políticas energéticas. Ha llevado a muchos países donde se han desarrollado parques eólicos a incluir regulaciones que fomenten el uso de la energía libre, de la energía limpia, en este caso particular, de la energía eólica, para transformar el panorama global, generando así conciencia social y educación respecto al uso de las energías limpias, en este caso de la energía eólica, eh, generando así una interacción con las comunidades tanto que desarrollan los parques eólicos como las localidades que se ven beneficiadas por el desarrollo y la aplicación de la energía eólica, fomentando así la participación ciudadana y el empoderamiento en decisiones relacionadas con el uso de recursos naturales. Entonces, para concluir, podemos decir que la energía eólica es un tipo de energía natural, limpio, renovable, que permite la congregación o la unión de muchos factores, el humano, el tecnológico, el natural, para así aprovechar los recursos naturales que nos ofrece el planeta y poder generar un recurso de gran importancia en la actualidad, como lo es la energía eléctrica. Bueno, y entonces con esto concluimos este seminario. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.